Soy el antropólogo Jesús Ramírez Lobato y los saludo a nombre de quienes representan a la Fundación Hernández Zurita. Hoy inauguramos un espacio de orientación a la salud física y mental, al apoyo jurídico y a la cultura, destinado a ustedes que forman parte de la sociedad civil. La Fundación Hernández Zurita es un espacio que surge en 2003 como una institución privada y sin fines de lucro para otorgar servicios de salud a familias de escasos recursos económicos, proyectando con esta labor para perpetuar la memoria del doctor Francisco Hernández Zurita. La Organización Mundial de la Salud define a la pobreza como la enfermedad más mortal que afecta a más de 1.000 millones de personas de todas las edades y en todo el mundo, de las cuales 70% son mujeres, según datos del Fondo Nacional para Protección de las Mujeres. Hay enfermedades que cobran más vidas en estratos de pobreza, como las pulmonares, diarreicas, SIDA, tuberculosis, paludismo y desnutrición. Pero no se deben olvidar las repercusiones psicológicas que afectan el comportamiento de esos grupos vulnerables. Hoy me da gusto saludar a la psicóloga Doris Mancilla, quien nos va a hablar sobre este tema. Psicóloga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, antropólogo? ¿Cómo repercute la pobreza en estos grupos marginados? Se habla mucho de la afectación física, de enfermedades que son muy comunes en torno a la pobreza, pero también psicológicamente hay afectaciones. Desde luego debemos tomar en cuenta que hay dos definiciones básicas de lo que es pobreza. Pobreza absoluta cuando ciertos estándares mínimos de vida, como es la nutrición, la salud y vivienda, no pueden ser alcanzados. Y pobreza relativa cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para satisfacer todas o parte de las necesidades básicas. Adelante, psicóloga. Gracias. Efectivamente, el simple concepto de pobreza genera una serie de definiciones para cada quien distintas. Entonces, desde ahí parte el gran problema, pues, de las consecuencias psicológicas, porque entonces vamos a empezar a tener que los que sí tienen, esos no significa que no sean pobres. También tienen un cierto grado de pobreza. Algunos pueden llamarla espiritual, algunos pueden llamarla de humildad, no sé, cada quien genera, insisto, diversas formas de interpretarlo. Lo que yo quiero rescatar de esto es que genera condiciones psicológicas de enfermedad, que es aquí donde radica, porque casi siempre tenemos a la pobreza como la ausencia de dinero, la ausencia de lo material, y no es cierto. Entonces, si nos vamos a las consecuencias psicológicas, tenemos desde inicio una marginación, una diferencia entre el que no es pobre, es el pudiente, es el que es capaz, es el exitoso, y el que es pobre, vamos a lo opuesto, al que es incapaz, no es exitoso, y desde ahí marcamos ya una línea muy clara entre una persona y otra. Y si vamos a la igualdad de circunstancias humanas básicas, pues los dos tienen la misma condición de capacidades de inteligencia, de razón, de sentir, y entonces este es uno de los primeros problemas psicológicos que van implícitos y que ni siquiera en muchas ocasiones no somos capaces, en la mayoría de los casos, de percibirlos como problema, ¿no? Ese es el primero, la marginación de las capacidades intelectuales. El hecho de tener aplica éxito, poder y inteligencia. El hecho de no tener dinero y vivir en un medio pobre, económico, aplica que eres incapaz, no vamos, va en una misma consigna en automático, por default, ni siquiera te pregunto, ¿no?
Actualmente se están dando muchas formas de, sobre todo derechos humanos, se está buscando que esta marginación se empiece a romper. Sin embargo, tenemos un problema serio, primero de marginación, implícito ya en la misma conceptualización de pobre y no pobre. De ahí, pues bueno, el pobre en sí mismo empieza a tener una forma de socializar de manera distinta hacia el que sí tiene la capacidad adquisitiva, puesto que empiezas a generar un cierto resentimiento en cuanto a que por qué él sí puede comprar, obtener y yo no puedo. Todo esto hablo de que la parte psicológica es esa parte intangible, invisible, intocable, pues, y que nos cuesta mucho trabajo detectarlo en sí mismo. Reconocer yo como parte de la pobreza, reconocerme a mí misma que genero resentimientos hacia el que sí tiene, es muy difícil en este contexto social, porque ya estamos acostumbrados a saberme que yo nací de este lado, del lado de los pobres, ¿no? Y entonces no puedo reconocer en mi contexto social que estoy también lleno de cierta apatía hacia este otro que parece ser que todo es felicidad de este lado. Entonces es el resentimiento, es el coraje, y eso me da una forma de socializar. ¿Por qué? Porque dentro de mi contexto, dentro de mi parte social en la que yo convivo y estoy, soy de cierta manera, me conduzco con las demás personas de cierta manera, puedo ser amable, puedo ser cortés, puedo ser, no sé, todas las cualidades positivas. Sin embargo, cuando tengo que ingresar a otros, a la parte del sí tener, sin darme cuenta empiezo a reaccionar de forma violenta, agresiva, descalificadora, porque empiezo a sentir que yo soy menos ante el otro, y entonces al sentirme yo menos tengo que tener un mecanismo de defensa. ¿A dónde me va a conducir todo esto? O sea, porque ese es el camino que empieza a seguir. ¿Y a dónde me va a llevar esto? Bueno, a generar problemas de alcoholismo, de drogadicción, ya tal cual como las conocemos, ¿no? Pero es que es todo un caminito, es una secuencia, pues, que lleva todo esto. La mayoría de las personas piensan que el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución son cuestiones de voluntad, porque desea consumir alcohol hasta quedar ahogado de borracho, desea consumir drogas hasta quedar perdido en la nada, o la prostitución es la chica que decide por voluntad ir a estar con una o dos personas en el momento. Entonces, claro, la realidad no es esa. El alcoholismo y la drogadicción, la prostitución, están diagnosticadas como enfermedades, y enfermedades emocionales, psicológicas, pues, que empiezan a construirse desde este factor de la pobreza, ¿no? Eso no significa que el alcoholismo y la drogadicción o la prostitución no se den también en el otro lado, donde sí hay dinero y la capacidad de adquisición. Estamos hablando, pues, de las consecuencias de la pobreza en el área psicológica, ¿no? O sea, lo que nos va ocasionando. Ahora, ese es por un lado. Por otro lado tenemos los tipos de pobreza, que nos van a generar diferentes tipos de enfermedad psicológica. La pobreza en las ciudades, o sea, las márgenes de las ciudades son pobres, casi siempre las personas... Ajá. Entonces, hay este tipo de personas, o las personas más bien, perdón, que están en este lado, en la ciudad, pero que no tienen la capacidad de adquisición, pero que están cerca de la ciudad, que están cerca de los medios de comunicación, que están cerca de esto que pareciera ser lo bonito, lo bello, los centros comerciales, el acceso a internet, el acceso a discotecas, el acceso a mucha serie de cosas que nos van bombardeando desde la televisión, que empieza a generar un cierto coqueteo hacia esto otro que está acá afuera y que me cuesta trabajo adquirir, porque para alguien debe ser muy fácil, para alguien con dinero puede ser muy fácil hablar de que pues se va a comprar unos zapatos de 600, 700 pesos, ¿no? Y no genera ninguna dolencia en su bolsillo ni en su economía. Para la otra persona que está acá, comprarse unos zapatos de 500 o 600 ya genera a lo mejor el dejar de comer en su casa una semana. Entonces, esta forma tan cercana de estar conviviendo uno con el otro genera mucha más violencia, pero también genera mucha más depresión. El sentirme yo que valgo y soy menos que el otro que está, porque lo tengo cerquita, mi nivel de comparación está muy cercano.
Y bueno, aquí en nuestra ciudad lo podemos observar de una manera muy clara, ¿no? Este fenómeno se da muy clarito. Tenemos condiciones de urbanidad, pues, y zonas alrededor marginadas, pobres, que ves cómo en esta lucha social, ¿no?, en la que estamos, se inmiscuyen, se meten, y es muy fácil ver ciertas actitudes hasta déspotas, de fuchi. Hay una clara línea divisoria entre las clases económicamente poderosas y los marginados. Yo recuerdo un estudio antropológico que se hizo en la ciudad de Los Ángeles, donde el centro de la ciudad estaba blindado para que no entraran ahí los pobres, los negros, los puertorriqueños, lo que ellos llaman hispanos. Y se les dio lugares especiales a toda esta gente que no formaba parte de lo que ellos consideran primer mundo, sino que eran los remanentes de los cuales se avergonzaban. Y en Orizaba vemos algo así. Está polarizado. Así es. Hacia quienes tienen la infraestructura, la capacidad económica, los almacenes para cierta gente de cierto nivel, y se segrega a quienes no tienen ese poder adquisitivo. Así es. ¿A eso te referías? A eso me refiero, exactamente. Ahora, eso es por una parte. Entonces, la conducta generada en la persona que no vive en lo urbano, pero que cotidianamente tiene el contacto en lo urbano, las depresiones, las ansiedades, las angustias son las primeras causas de enfermedad, las primeras consecuencias, perdón, de enfermedad emocional o psicológica que se tienen. Ahora, es curioso, el otro tipo de pobreza, o donde se presenta otro tipo de pobreza, es en las zonas rurales, la que está de plano alejada, que quizás pueda estar en la misma condición de la urbana. La diferencia es que está lejos de lo urbano, sí. Le cuesta trabajo acceder a esta parte. Entonces, es curioso, esta agrupación que está de este lado, que es pobre también, presenta menos problemas psicológicos, por así decirlo, en cuanto a depresión, angustias y ansiedades, que la que es igualmente pobre pero que está cercana a la ciudad. ¿Y cuál es la causa? La causa es que tiene esta parte, no tiene el contraste cotidiano con esto que le genera el rencor, el coraje, el sentirse menos con lo que se tiene, y está aprendido a aceptar lo que tiene de voluntad, y entonces experimenta la capacidad de aprender a disfrutar su entorno tal cual. Y vemos al campesino en las comunidades que en lugar de estar viendo la televisión cegadamente, los 4 integrantes de la familia, estás platicando con tu hijo cómo le fue con la milpa y que esto y que... Comunicación. Entonces, esto genera que tenga menos problemas de angustias a nivel individual. A nivel social, la comunidad pues obviamente está carente de luz, agua, drenaje, cosas básicas que se tienen, y la capacidad adquisitiva que tienen es exactamente menor que igual a la de acá. Pero acá en la ciudad, en la zona marginal, pues el que cotidianamente esté teniendo la necesidad del contraste, o inconscientemente esta persona empieza a buscar la ciudad urbana, o sea, la parte urbana de la ciudad seduce a la parte marginal. Y se generan falsas necesidades. Y empiezan a generar aquí falsas necesidades, correctamente, y entonces sabemos pues que cuando generas necesidades falsas, válgame la redundancia. Debo tener una televisión de plasma, debo tener X aparato electrónico que cuesta tanto. Teléfono, no lo tengo, es un sacrificio. Así es. Y entonces vienen más angustias, más depresiones, más problemas. Porque no lo logro. Porque no lo logro, curioso. Es una frustración, ¿no? Sí, frustración terrible. Y se vive frustrado en este lado, sí, queriendo ingresar a esta parte central, que pareciera ser que lo han vendido como forma estable y viable de vivir. Y de progreso. Sí. Lo que es totalmente falso. Totalmente falso. La comparación de este lado pues está muy clara, y increíblemente no nos podemos percatar de esto. Ahora, con esto no significa que de este lado estén saludables y que no haya alcoholismo, drogadicción, prostitución. Sí las hay, no los estoy quitando. Sin embargo, los niveles pues de la dureza en cuanto a las enfermedades psicológicas se presentan más en esta área, en la
¿La urbana? En la urbana, pero en la que está en la orilla, la marginada. Así es. Porque también veía en este problema que en una ocasión platicamos sobre la adolescencia. Se han hecho estudios, muchos estudios sobre los adolescentes, pero de clases económicamente privilegiadas. Pero no se ha hecho análisis sobre los jóvenes del campo, los adolescentes del campo. Ellos no atraviesan por esa situación tan difícil, caótica, que siempre se ha estado publicitando, exhibiendo. Ellos no conocen eso. Así es. ¿Tendrá orígenes de esta naturaleza, como tú lo planteas? Yo creo que sí. Y precisamente en esta parte, otra de las consecuencias que genera la pobreza, una es los embarazos prematuros, o sea, en embarazos prematuros hablo de mujeres con edades muy cortas, 15, 14, 13 años, que, en unas por cuestiones de ignorancia y en otras por cuestiones de esa precocidad, de esa angustia que generó ya el espacio de tener el televisor encendido y ver una novela donde estén pasando a la chica que es pudiente, que tiene las posibilidades, que enseña la pierna. Entonces yo aprendo esto, yo lo repito, y sin darme cuenta ha sido la inducción y en esto también tiene que ver mi familia. Todo el mundo de la familia está ocupada en mi mamá en el trabajo, mi papá también, mi hermano no sé qué hace, y todo el mundo, nadie sabemos de la familia ni de nada. Vuelvo al punto, acá es desinformación. ¿Por qué? Porque no tienen las escuelas, no tienen la información necesaria, pues, para saber que las personas, las mujeres sobre todo, qué es un embarazo, cómo se puede prevenir, anticonceptivos y toda esta serie de informaciones básicas que ya, para nosotros son básicas, ¿no? Sin embargo, ellos no la tienen. Entonces, en esta desinformación también se generan embarazos a corta edad en niñas, ¿no? Pero ambas partes son totalmente distintas. Vamos a